Vianey Rosano Núñez. ¿Estás ahí, Vianey? Sí, correcto. Buenos días a usted y a todo el quien nos escucha. Igualmente, muy buen día. Vianey, tú eres de la Subdirección de Servicios de Atención Jurídica. Es correcto, ya la orden. Muchas gracias. Y nos vas a hablar de esto, del Servicio de Atención Jurídica. No sabemos qué es. Platícanos, Vianey. Claro que sí, con todo gusto. Los servicios de atención jurídica es una de las 3 áreas de atención que tenemos para tener la atención integral en nuestras unidades territoriales de atención. Ajá. Después de que el área social recibe a la mujer, la atiende, entonces esta deriva hacia 2 áreas posibles, que es el área psicológica, en este caso el área jurídica, que es de la que vamos a dar información. Ajá. Espero ser clara para poder abonar precisamente a todo el conocimiento que podamos tener al respecto. Perfecto. Cuando nosotros la recibimos ya en la atención jurídica, la abogada, en caso del abogado, tenemos también algunos abogados, la mayoría somos mujeres, tenemos precisamente que recibirla atendiendo con el debido calidad, calidez y la debida diligencia. Tiene que ver también con sobre todo, tener en cuenta los derechos humanos y la perspectiva de género. Ajá. Cuando una mujer con nosotras se presenta, ella trae una situación que plantearnos, una situación que para ella implica un problema, una inquietud, una necesidad, y por ello debemos estar sensibles a atender esta situación que nos plantea. Ajá. Tenemos que sensibilizarla también sobre la importancia de acceder como un derecho precisamente a la justicia, y por ello es importante que tenga completa, clara, la información que se le va a proporcionar en nuestras unidades. Claro. La asesoría y la orientación legal a las usuarias se hace de acuerdo a nuestro modelo de gestión integral, que corresponde a las 3 áreas de las que ya mencioné anteriormente. Y lo primero que tenemos que hacer es detectar la problemática de la usuaria. Ajá. En ocasiones, y no siempre, ellas tienen clara la situación que se presenta. Nosotras tenemos que desmenuzarla un poquito, escucharla, tener una escucha activa, tener una escucha que nos lleve precisamente a entender cuál es la problemática de la usuaria, porque a veces no son una, son varias, Claro. pero estas se encuentran de una u otra forma enlazadas. Ajá. Canalizarlas precisamente correctamente depende de que nosotras podamos detectar esas necesidades que ella tiene para poder hacerlo. La información que tenemos que brindar en sus atenciones tiene que ser de manera accesible, clara. Ajá. El lenguaje que tenemos que usar, yo diría, tiene que ser universal. ¿Qué es esto? Que Claro. todas y todos en un momento dado podamos entender a qué nos estamos refiriendo con los aspectos jurídicos de la atención. Ajá. Las atenciones que nosotros tenemos son regularmente son 2 situaciones importantes que van los derechos familiares, Ajá. que son obviamente de primer orden, y desde luego también, no menos, sino también importante, que son todas las situaciones de violencia que nos pueda plantear, Claro. porque esta conlleva un riesgo, y también tenemos que sensibilizar sobre el riesgo que puede suceder cuando nos presentan situaciones de violencia, que es la mayoría de las mujeres que nosotros atendemos. Sí. Al nosotros detectar cuál es la problemática de la mujer, ahí es donde nosotras ya tenemos la tarea y la posibilidad de que de acuerdo a la problemática veamos cómo nos vamos a orientar, porque entonces ya estamos hablando que identificamos cuáles son las necesidades jurídicas que la usuaria tiene. Ajá. Y de ahí precisamente toda nuestra disposición, nuestra expertise, nuestros recursos para poder decirle, usted puede ejercer una acción jurídica, porque con esta acción jurídica usted tendrá precisamente el acceso a la justicia que tenemos derecho toda la ciudadanía, pero en este caso estamos hablando de mujeres con una situación de violencia de género, la mayoría, la gran mayoría de ellas, y que es lo que nosotras tenemos precisamente que sensibilizar. Muy bien, en las 2 grandes áreas que nosotras estamos atendiendo, la materia familiar representa también ser medular, porque a ellas les interesa encontrar qué es lo que va a pasar con sus hijas, qué es lo que va a pasar con sus hijos, qué es lo que ellas puedan hacer, porque incluso tienen una situación de información equivocada. Algunas de ellas nos dicen
no es que no me puedo salir del hogar, ¿no? Del domicilio, porque me va a acusar de abandono. Ajá, claro. Siendo que esa figura jurídica terminó hace muchísimos ¿A años. poco? Y sí, y era una causal de divorcio entonces. Ah, y además sí, claro, sigue en nuestro imaginario de no, se fue, pues puedes demandar por abandono. Vaya, mira qué noticia. Entonces ellas se sienten realmente, pues incluso hay muchas mujeres que se sienten aterradas por esta situación. Claro. Porque las van a demandar. Y no nada más eso, les amenazan con que le van a quitar a sus hijos, a sus hijas, no les van a volver a ver. Es una serie de situaciones de falta de información y esa es la tarea que nosotros tenemos, informar. Vaya. Cuando nosotros les decimos que eso ya no existe, incluso a veces se ponen un poquito incrédulas y ¿cómo? Entonces, sí, bueno, si todo el mundo habla de eso. Es correcto. Y entonces a ella les da ahora sí, desde ahí, otra visión de lo que no es abandonar el hogar, es decidir dejar el domicilio o el hogar, como ellas lo mencionan, para ponerse a salvo en su integridad física, psicológica y también la de sus hijos e hijas. Recordemos que no nada más porque hacia la infancia no se tenga una violencia palpable, que se materialice, no quiere decir que no hay violencia. La violencia indirecta, sobre todo en la infancia, también reviste de unas situaciones realmente importantes que debemos atender. Oye, ahora incluso en la Red Nacional de Refugios ya le dicen a la violencia hacia los hijos, están insistiendo en que ya no es violencia indirecta, sino que es directa, y pues sí, es una nueva conversación que está bueno abrir, ¿no? Es correcto. Sí, porque ya me está como infancia, ya está sobre mí dañando alguna esfera, que puede ser la psicológica, esperemos que no la física, pero sin duda lo existe, porque también existe esa violencia como personas directas. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí para empezarles a informar es que las obligaciones que nacen de la filiación, y la filiación la tenemos precisamente por el parentesco. Recordemos que el parentesco puede ser consanguíneo, que tiene que ver precisamente con nuestros descendientes directos, indirectos, y que tiene que ver precisamente también incluso este parentesco civil que se da con la adoptante, el adoptado o la adoptada, y que esta puede ser una sola persona, siempre, o las dos personas, si es que tenemos una relación de matrimonio en concubinato. Entonces podemos tener también una adoptante, un adoptante, o dos mujeres adoptantes, o dos hombres también que adoptan, y las obligaciones hacia precisamente la persona adoptada tienen que ser igual. Por supuesto. Si yo tuviera un hijo biológico, vamos a decirlo ahí. Tenemos que tener también los apellidos. Y hay otra figura que también es importante, que es cuando alguna infancia tiene la posesión de hijo, o el estado de hijo o de hija. Quiere decir que sin ser una situación civil de adopción, sin ser una situación consanguínea que derive de su estación, tiene que ver con que se va o tiene la posesión de hijo ante la sociedad. O sea, que creció ahí y... Es correcto. Mira. Ay, ¿ya te me fuiste? ¿Ya se me fue? Sí, ¿estás ahí, Vianney? Como que empecé a oír que se bajaba el volumen. Creo que ya se nos fue. Depende de que ahí se inicien los procesos. Hay un juzgado de lo familiar que puede ser de guardia y custodia, de alimentos, los cuales son irrenunciables y de primer orden, atendiendo al interés superior de la infancia, sobre la patria potestad, y son estas figuras jurídicas las de mayor interés precisamente para poder iniciar los juicios. Oye, Vianney, entonces, esto que decías que el estatus de hijo o de hija no necesariamente es legal, entonces también puede ser que si creció conmigo ese niño o esa niña y de repente pasa algo y quizá, por ejemplo, era hijo de mi expareja. Y él, quién sabe qué pasa, que se va y yo digo, me lo van a quitar porque no es legalmente mi hijo, pero no necesariamente entonces. No necesariamente, se generan derechos. ¡Qué maravilla! El Código Civil lo tiene precisamente muy claramente determinado que se va a hacer. Pues no lo sabía. Cuando nosotros hablamos de la patria potestad, estamos hablando que es cuando la persona precisamente que lo ejerce, en este caso padre, madre, en ocasiones a veces son las abuelas o los abuelos, tienen que tener precisamente todos los derechos sobre la persona de esta infancia
y Sí. también sobre sus bienes. Sí. Recordemos que, bueno, hay infancias que tienen ya bienes también, y nosotras, las personas que somos quienes tenemos la patria potestad, lo ejercemos así. Sin duda. Y Oye, es muy me importante. tengo que ir y te voy a pedir que regreses porque no teníamos idea de muchas cosas y seguramente seguiremos teniendo dudas. Ojalá Por puedas favor. puedas regresar. Es muy importante lo que nos dices. Muchísimas gracias, Vianey Rosano Núñez, de la Subdirección de Servicios de Atención Jurídica de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.